Estimadas alumnas y alumnos del tercer semestre de la licenciatura en Derecho en su modalidad en línea. Vamos a explicar un poquito acerca del tema 3 en relación a lo que es las fuentes e interpretación del derecho del trabajo. Esto como parte de la materia de bases del derecho del trabajo y que es la actividad que nos ocupa durante esta semana. Para poder iniciar tendremos que aportar el concepto de fuente de derecho. La palabra fuente se refiere a la causa u origen de donde procede algo. Una fuente en cualquier rama del derecho se refiere a donde emanan sus disposiciones y preceptos, o bien como la causa u origen de donde fluyen los derechos y las obligaciones jurídicas para las partes. Eduardo García Maínez nos ha dado una clasificación de este concepto de fuentes del derecho, y esa clasificación la ha dividido en tres: lo que son las fuentes formales, reales o bien las fuentes de carácter histórico. En cuanto a estas clases de fuentes, definiremos que la fuente formal se suele entender como el proceso de creación de la norma jurídica. En cuanto a la fuente real, estos son considerados como los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. En cuanto a la fuente histórica, estos son los documentos que encierran el texto de una ley o del conjunto de leyes. Una vez dicho esto, podemos definir lo que son las fuentes que son que son aplicables de manera específica al derecho del trabajo. Estas las vamos a encontrar principalmente en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. Y esta disposición de carácter constitucional va a enlistar algunas series de aspectos. Entre ellos, dice que en esa ley o en sus reglamentos o en los tratados a los que se refiere el artículo 6, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de la justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. De acuerdo entonces con este artículo, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, determinaremos que las fuentes del derecho del trabajo son las siguientes: la legislación, lo cual engloba parte de lo que es la Constitución, en específico el artículo 123 constitucional. Recuerden que este artículo 123 constitucional se divide en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A se dirigirá a los trabajadores en general. ¿Quiénes son los obreros, los jornaleros, los empleados domésticas, los artesanos y de una manera general todo aquel contrato de trabajo? Este apartado se regirá por la Ley Federal del Trabajo. En cuanto al apartado B, esto se refiere a todos los trabajadores que están al servicio del Estado, es decir, que de alguna manera ocupan un lugar dentro de los poderes públicos. Hay una relación de trabajo ahí y por lo tanto hay una ley especial para este tipo de trabajadores, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esa es una de la clasificación o una estructura que tiene el artículo 123 constitucional, que de alguna manera aporta una división importante en cuanto a la competencia de las autoridades de trabajo y la normatividad que deba de implementarse, haciendo esa distinción en particular de los que son trabajadores en general y de aquellos trabajadores que están al servicio del Estado. De igual manera, la legislación se va a apoyar de otras leyes, de leyes secundarias, como lo es la ley secundaria del artículo 123 constitucional, que es la Ley Federal del Trabajo, así como del reglamento de la Ley Federal del Trabajo, y también se apoyará de lo que son los tratados internacionales. Estos tratados internacionales también, como parte también de la modificación al artículo 1 y al artículo 2 en relación a la reforma en materia de derechos humanos en el 2011, en donde se asumen también aspectos de carácter laboral a la legislación interna del Estado y por lo tanto es necesario que se observen
tanto los convenios, los tratados internacionales de los que México forma parte. Y se adaptan o se adoptan también a la legislación interna del Estado. En cuanto a la analogía es una interpretación que los operadores jurídicos realizan en relación a la norma en particular. Néstor del Buen Lozano ha determinado que donde existe la misma razón, debe haber la misma disposición. Y bueno, entonces la analogía se va a entender como el método por el cual una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. En cuanto a los principios generales que derivan de los ordenamientos citados, bueno, serán todas aquellas disposiciones que deriven de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución, de los reglamentos y de los tratados internacionales. En cuanto a los principios generales del derecho, estos principios ustedes los han estudiado en la unidad pasada en relación a los principios como por ejemplo la libertad, de igualdad, al principio, por ejemplo, de buena fe, de razonabilidad, en primacía de la realidad o de igualdad sustantiva y demás. Estos ya lo estudiaron en un apartado anterior. En cuanto a estas cuestiones de principios de justicia social, recordemos que el artículo 123 constitucional es de carácter social y por lo tanto tiene el trabajo es un derecho y un deber social y por lo tanto tiene que observarse. En cuanto a la jurisprudencia, son todas aquellas disposiciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia, precisamente en el que a través de 5 casos en particular y uno en contrario, es que pues, se pueden emitir disposiciones que sean de carácter general. De igual manera, la costumbre son algunos aspectos que son reconocidos por la ley posteriormente. Y a esto, por ejemplo, podemos sumar las cuestiones de, por ejemplo, el pago de los salarios, que se hace cada 15 o los días 15 o los días 30, y que esto nace precisamente de una costumbre y que, bueno, se ha incorporado a la ley de alguna manera. Estos son los aspectos que son las fuentes del derecho del trabajo. Ahora a ustedes les tocará identificar estos aspectos y sobre todo tomar nota de ellos y dar respuesta a los siguientes cuestionamientos que se indican en las instrucciones y en esta última imagen de esta presentación. Espero sus trabajos y les agradezco su atención. Hasta luego.